Bienvenidos de vuelta a nuestro canal, el lugar donde exploramos las películas que nos hacen sentir, reír y sobre todo, creer en el amor. Hoy tenemos un tema que estoy seguro les va a encantar, algo que promete derretir hasta el corazón más escéptico y que ha estado en boca de todos, Kerem y Ande en la comedia romántica que te robará el corazón. Sí, así es, nos sumergiremos en el universo de una película que por su título, ya nos anticipa una montaña rusa de emociones, risas y esos momentos cursis que tanto nos gustan. Prepárense porque vamos a desgranar todo sobre esta prometedora historia de amor. Y antes de que me lancen tomates por no haberlo dicho antes, si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿qué están esperando? Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras cinematográficas. Hoy vamos a hablar de esa chispa que surge entre dos personas, de esos encuentros fortuitos, de los malentendidos graciosos y de las conexiones inesperadas que de repente lo cambian todo. Kerem y Ande no es solo un título, es una promesa. Una promesa de una historia que nos atrapará desde el primer minuto y nos dejará con una sonrisa tonta en la cara, deseando que el amor así existiera para todos nosotros. Vamos a analizar qué hace que esta película sea especial, qué podemos esperar de la química entre sus protagonistas y por qué ya se está perfilando como un imprescindible del género de comedia romántica. Piensen en esos abrazos largos, en esas miradas que lo dicen todo, en esas escenas bajo la lluvia que te hacen sentir que el mundo entero se detiene. Eso es lo que buscamos en una buena comedia romántica, ¿verdad? Y por el título, esta película parece que lo tiene todo. Pero, ¿quiénes son Kerem y Ande? ¿Qué los une? ¿Qué los separa? Estas son las preguntas que vamos a intentar responder hoy. Imagino que ya hay muchas teorías circulando por ahí, y hoy vamos a poner algunas sobre la mesa. ¿Serán almas gemelas destinadas a encontrarse? ¿O quizás son dos personas completamente opuestas que se ven obligadas a compartir algo y sin darse cuenta, empiezan a sentir algo más? Las posibilidades son infinitas y apasionantes. Y mientras desmenuzamos la sinopsis, los personajes y las expectativas, les invito a que vayan pensando qué les gustaría ver a ustedes en esta película. ¿Prefieren las comedias románticas con un toque de drama, o las puramente ligeras y divertidas? Su opinión es súper importante para nosotros. Ahora, si me permiten, vamos a sumergirnos en los detalles que ya conocemos sobre Kerem y Ande en la comedia romántica que te robará el corazón. Lo primero que llama la atención es, por supuesto, la promesa implícita en el título. Te robará el corazón, no es una frase que se tome a la ligera. Sugiere que esta película va a ser emocionalmente impactante, que va a tocar las fibras sensibles de nuestro ser y que al final, saldremos del cine sintiéndonos más ligeros, más optimistas y quizás con un anhelo renovado por el amor. Y en estos tiempos que corren, ¿quién no necesita un poquito de eso? Hablemos de los protagonistas. Aunque el título nos presenta a Kerem y Ande, es crucial entender quiénes son estos personajes y qué los define. ¿Cómo se conocen? ¿Cuál es su relación inicial? Imagino que habrá un encuentro inicial, quizás un tanto torpe o inesperado. Tal vez uno de ellos tenga un gran problema que el otro, a regañadientes o por alguna circunstancia del destino, termina ayudando a resolver. O quizás ambos están buscando algo, pero no saben exactamente qué y se encuentran en el camino del otro. Las comedias románticas suelen jugar mucho con el contraste. ¿Son Kerem y Ande polos opuestos? Él es el típico chico despreocupado y ella la chica organizada y un poco controladora. O quizás ambos son torpes en el amor, pero se complementan a la perfección. Estas dinámicas suelen ser la fuente de los momentos más divertidos y entrañables. Una buena comedia romántica se construye sobre un guión ingenioso, diálogos agudos y situaciones que, aunque a veces exageradas, resultan creíbles dentro del contexto de la historia. Me imagino que encontraremos diálogos chispeantes, llenos de dobles sentidos, comentarios sarcásticos y, por supuesto, esas confesiones emocionales que nos hacen contener la respiración. La forma en que los personajes interactúan, cómo se dicen las cosas, cómo reaccionan ante las adversidades, todo eso es lo que construye la química y la conexión entre ellos. Y si el título promete robarnos el corazón, significa que esa conexión debe ser palpable, debe ser algo que nosotros, como espectadores, podamos sentir y creer. Pensemos en algunas de las convenciones del género que podríamos encontrar en esta película. El clásico enemies to lovers es siempre una apuesta segura. Comienzan odiándose o al menos con una fuerte antipatía, y terminan enamorándose perdidamente.
O quizás la dinámica del amigo del hermano, o del jefe y empleada que desafía las reglas y genera tensión romántica. Podría ser también el encuentro de dos personas que se conocen de toda la vida pero que nunca se han visto de otra manera, hasta que un evento los obliga a mirarse con otros ojos. Las posibilidades son muchas y cada una tiene su encanto. Otro aspecto fundamental en una comedia romántica es el humor. No se trata solo de que los personajes se enamoren, sino de que lo hagan mientras nos hacen reír a carcajadas. Imagino que habrá situaciones embarazosas, malentendidos cómicos, planes que salen mal de las formas más hilarantes y momentos de torpeza que nos harán empatizar con los protagonistas. El humor en una comedia romántica no debe ser forzado, sino que debe surgir de las personalidades de los personajes y de las situaciones en las que se encuentran. Si Kerem y Ande son personajes bien desarrollados, sus peculiaridades y sus reacciones ante el caos del amor serán la fuente inagotable de risas. La banda sonora también juega un papel crucial en este tipo de películas. Las canciones que acompañan los momentos clave pueden potenciar la emoción, crear una atmósfera romántica o acentuar el humor. Me imagino ya algunas melodías pegadizas que se quedarán con nosotros mucho después de haber terminado de ver la película. Un buen tema musical puede transformar una escena simple en algo icónico. ¿Habrá una canción especial para Kerem y Ande? Una que represente su amor o su viaje. Visualmente espero que la película esté cuidada. Las comedias románticas a menudo se benefician de escenarios atractivos, fotografía luminosa y una dirección que realza la belleza de las interacciones. Ya sea una ciudad vibrante, un paisaje pintoresco o un acogedor rincón, el entorno puede convertirse en un personaje más de la historia, creando el telón de fondo perfecto para el romance. Imagino escenas al atardecer, paseos por la playa, cafés acogedores, todo ese imaginario visual que asociamos con el amor. Y no podemos olvidar la importancia de la actuación. La química entre Kerem y Ande, o más bien entre los actores que los interpretan, será el pilar sobre el que se sostenga toda la película. Necesitamos creer en su conexión, sentir la tensión, la atracción y la ternura que surge entre ellos. Una buena interpretación puede elevar cualquier guión y hacer que los personajes cobren vida, logrando que nos preocupemos por ellos y que deseemos que encuentren la felicidad. Estoy ansioso por ver cómo estos actores logran dar vida a Kerem y Ande, y si logran esa magia que nos hace suspirar. Ahora analicemos un poco más a fondo el título, Kerem y Ande en la comedia romántica que te robará el corazón. Esa frase final es la clave. No es solo una comedia romántica más, es la comedia romántica que te robará el corazón. Eso implica que tiene que ser algo especial, algo que deje una marca. Podría ser por su originalidad, por la profundidad de sus personajes, por la forma en que aborda temas universales del amor y las relaciones, o simplemente por la pura y simple magia que crea en pantalla. Me atrevo a pensar que esta película busca conectar a un nivel emocional profundo con el público, recordándonos la belleza y la complejidad del amor. ¿Qué tipo de corazón creen que nos robará? ¿El corazón tierno y romántico, o el corazón que necesita una buena dosis de alegría y optimismo? Probablemente ambas cosas. Las mejores comedias románticas saben equilibrar el humor y la emoción, haciéndonos reír hasta que nos duela el estómago y al mismo tiempo, sacando esas lágrimas de felicidad o de identificación. Podríamos especular sobre la trama. ¿Qué tipo de obstáculos se interpondrán en el camino de Kerem y Ande? ¿Serán problemas externos como familias que se oponen, rivales en el amor, o malentendidos causados por terceros? ¿O serán problemas internos como miedos e inseguridades, o experiencias pasadas que les impiden abrirse al amor? Estos conflictos son esenciales para crear tensión y mantener al público enganchado. Y la forma en que los personajes los superan, a menudo con la ayuda del otro, es lo que construye su vínculo. Pensemos en los momentos icónicos que podrían surgir. La primera vez que se dan cuenta de que sienten algo el uno por el otro. El momento en que uno de ellos comete un error que casi destruye todo. La gran declaración de amor, ya sea pública y grandilocuente o íntima y sincera. Las comedias románticas prosperan en estos momentos culminantes que se quedan grabados en nuestra memoria. Y por supuesto el final. Las comedias románticas, por definición, suelen tener finales felices. Pero no siempre es un final predecible. A veces el felices para siempre viene con un giro inesperado o con la promesa de un futuro lleno de aventuras. Lo que sí espero es que el final nos deje con esa sensación de satisfacción,
de que Kerem y Ande han encontrado lo que buscaban, y que nosotros también nos sentimos un poco más felices por haber compartido su historia. En resumen, Kerem y Ande en la comedia romántica que te robará el corazón, se presenta como una propuesta muy atractiva. Por el título podemos esperar una película que combina humor inteligente, momentos conmovedores, una química palpable entre los protagonistas y una historia que nos recordará porque amamos las comedias románticas. Es una promesa de escape, de diversión y de ese sentimiento cálido y reconfortante que solo el buen cine puede ofrecer. Así que para recapitular brevemente hemos hablado de la importancia del título y la promesa que conlleva, de las posibles dinámicas entre Kerem y Ande, del papel crucial del guión, la actuación y la banda sonora, y de los elementos clásicos de las comedias románticas que podríamos encontrar. Hemos especulado sobre los conflictos, los momentos icónicos y la resolución que esperamos de esta historia. Y todo esto por supuesto con la expectativa de que sea una película que realmente nos conmueva y nos robe el corazón. Ha sido un placer desgranar todas estas ideas con ustedes hoy. Espero que esta conversación les haya generado aún más ganas de ver Kerem y Ande y que, cuando la vean, disfruten cada minuto. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo lo que hemos comentado. ¿Qué esperan de esta película? ¿Qué elementos son los más importantes para ustedes en una comedia romántica? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con todos sus amigos que aman las comedias románticas, y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierden ninguna de nuestras próximas aventuras cinematográficas. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos harán sentir. Hasta pronto.